tomaste mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que... Muy buenos días tengan todos y todas, un placer volvernos a encontrar aquí en nuestro templo, con esta iglesia amada que Dios nos ha regalado. De verdad que el domingo, como siempre lo decimos, debe ser un día de gozo, debe ser un día de alegría. Tenemos que levantarnos contentos de venir a la casa del Señor y a reunirnos todos juntos. Ese debe ser lo que nos debe motivar, el venir acá, alegrarnos con los que nos decían vamos a la casa del Señor, como aprendimos desde muy pequeños. Vamos a dar inicio a la clase de escuela dominical. De una vez les adelanto, la próxima semana no tenemos clase, sino que el culto empieza a las 9:30. Misma hora, nada más que no vamos a tener la clase. Ahorita al final les voy a dar más detalles, pero la próxima semana empezamos a las 9:30 con de una vez el culto. Entonces, hoy vamos a tener la clase, vamos a repasar lo que hablamos la semana pasada rápidamente. Esto nos vamos a tener 15 días para digerirlo, aprenderlo, ponerlo en práctica, y después del siguiente domingo volvemos entonces con las clases. Si recuerdan, hemos estado trabajando el tema de la madurez espiritual. ¿De qué se trata madurar? Y estuvimos hablando sobre lo importante que es madurar y lo que se requiere para poder crecer, madurar, la nutrición, y que en nuestro caso la encontramos en la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos viendo, vamos a ver si funciona el cosito, como el primer punto del desarrollo de la madurez era el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Ajá, muy bien. Ya no lo tenemos. El conocimiento de la palabra de Dios. Pero puedes ponerlo en presentación. ¿Ahí está en presentación? Sí. Sí. Muy bien. Conocimiento de la palabra de Dios. Estuvimos hablando de lo importante que era el conocimiento de la palabra de Dios, y que al final el premio que recibimos, si estamos tomados de la mano de Dios, es precisamente ser heredero de las promesas, ser conocedor de lo que Dios nos quiere hablar. La palabra de Dios es exactamente eso. Es lo que Dios nos habla, lo que nos dice al oído, lo que nos está tratando de guiar y ubicar. Tenemos el Espíritu Santo que vive con nosotros, pero la palabra de Dios es lo que ya nos dijo, lo que ya conocemos, la guía para poder nosotros dirigir nuestra vida. Entonces, un hijo de Dios maduro espiritualmente conoce la palabra de Dios. Importantísimo, no se puede, a nadie se lo van a bailar, sabe a dónde acudir, la obedece y la sabe usar correctamente. Y esto es importantísimo, el que tengamos claro que debemos aprender a usar la palabra del Señor correctamente. Dice la historia que había un hombre que estaba muy confundido y tenía muchas dudas y muchos problemas y muchas cosas, y nunca había abierto la Biblia. Y dice, sí, ahí dicen que ahí está la respuesta de todo, dicen que ahí está la respuesta de todo. Pues, y agarra la Biblia y dice, Señor, dame una idea, ¿qué tengo que hacer? Y abre y pone el dedo, y Judas se ahorcó. Y dice, no, esto no puede ser, Señor, otra vez, vete, lo que has de hacer, hazlo pronto. Tenemos que saber utilizar la palabra de Dios. Un cristiano maduro sabe cómo interpretarla, sabe cómo leerla, sabe cómo sacarle toda la riqueza que tiene. Discierne el propósito y la voluntad del Señor, que es lo que está ahí. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eso fue lo que hablamos la semana pasada sobre la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar de un tema que debería de ser muy rico, muy sencillo para nosotros, y es la dependencia absoluta que debemos de tener en Dios. La dependencia completa. Quiero mostrarles esta imagen. ¿Qué vemos ahí, Yanni? Una especie de... Como una especie, yo lo veo clarito. Un chiquito, pequeñito. Una piscina y un chiquitico. Y el mocoso, el niño, se aventó. Y si no sabe nadar, ¿qué pasa? Está en problemas.
¿Qué creen que haya movido al Will a tirarse de esa manera? Seguramente sí sabe nadar, ¿no? ¿Qué lo aventó? La atracción por el agua. Bueno, puede ser. Pero esta es la imagen completa. ¿Ustedes creen que el carajillo está preocupado si sabe nadar o no? ¿Ustedes creen que sabe qué tan profunda es la piscina? Ni la temperatura del agua, ni absolutamente nada. Él se mandó porque ahí está la mamá. Y en la mamá confía plenamente. Este chiquito, ¿ustedes creen que se preocupó de a dónde iba a sacar el pantaloncito ese de la piscina? ¿O quién iba a pagar por las vacaciones? ¿Qué le preocupa a ese niño? Vive muy seguro, ¿verdad? Vive como muy tranquilo. ¿Por qué? ¿A dónde radica la seguridad que tiene aquí Chihuín? Que ahí está su mamá, que ahí están sus padres, en el amor que le tiene, porque la señora difícilmente lo va a dejar. Mira, se está ahogando. Mira, sí, no sabía nadar, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Por supuesto que la seguridad, la tranquilidad con la que el Willa se avienta es porque confía plenamente. ¿Qué va a comer mañana ese chiquito? Lo que el papá le dé, la mamá le dé. ¿Cómo se va a vestir? Eso definitivamente es confianza plena. Confianza, dependencia absoluta. Dice la palabra del Señor que los pájaros no tienen, ¿verdad? No hacen compras, no hacen el pedido ahora online ni nada de esas cosas y encuentran los animalitos el alimento. Que las flores más lindas no se preocupan de cómo se van a ver porque el Señor lo provee. ¿Cuánto más a nosotros, sus hijos, no nos va a dar todas las cosas? Esa inocencia, esa confianza que se ve reflejada ahí, precisamente es lo que nosotros debemos de cultivar como de esa dependencia del Señor. A eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar a esa confianza en que el Señor está en control. Tenemos que saber que el mismo amor que le tiene su papá, dijo, no sé quién dijo, del amor de sus papás para con el niño, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, muy bien, todo muy bonito cuando estamos, ¿verdad? Todo muy sencillo y el Señor está proveyendo y qué lindo que está la vida y todos, vean, vuelvan a ver, todos rosaditos, bonitos. Estamos aquí en la iglesia que el Señor nos regaló, y qué bonito cuando todas las cosas marchan muy bien. Pero ¿qué pasa en medio de la crisis? Cuando tenemos que depender del Señor y lo que tenemos que enfrentar es una crisis. Ahí ya se complica un poquitito. Hay un ejemplo en la Biblia que tenemos muy claro. ¿Quién se les viene a la mente cuando piensan de depender del Señor en momentos de crisis? ¿En quién pensamos? De la Biblia. ¿Quién la pasó horriblemente fea y estuvo tomado de la mano de Dios en todo momento? Job, por supuesto. Job es el principal ejemplo de una persona que estuvo confiado y dependiente de Dios en todo momento. Pero nosotros nos imaginamos a Job, y si yo le pregunto cómo era Job, usted probablemente la primera imagen que se le viene es ya el hombre que está golpeado por la vida, empolvado, ¿verdad? Gastado y que ha llevado palo parejito, porque eso es del 99% del libro. ¿Quién era Job al principio? Leo para ustedes. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Oz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Por ahí se veía todo bien. Pero no solamente eso. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Ese era Job. Recordamos la historia. Job está con toda la pata, pero con toda la pata. No le faltaba nada. Tenía
era la persona más rica de toda la región, tenía una familia hermosa, tenía sirvientes que lo amaban y era fiel a Dios. ¿Qué es lo que dice Satanás cuando conversa con el Señor? Hay una expresión muy tica, que una vez en un estudio donde en alguna de las 7000 clases o predicaciones que le he escuchado yo a Alex, la utilizó. ¿Qué dice Satanás, Alex? Así hasta yo. Así no es, así hasta yo. Job está a cachete. Quítele todo eso para ver si es tan fiel y digno y todo, porque resulta que depender de Dios en todas las maduras parece que es muy fácil. Parece que estamos todo muy bonito, todo muy bien, los chiquillos en la escuela son un éxito, pasan eximidos, no falta nada en la casa, en el trabajito ahí va, gracias a Dios, todo muy bonito. Pero le dice Satanás a Dios, pero así hasta yo, pongámoslo a prueba a ver qué es lo que pasa. Y lo que sucede es esto. ¿Alguno de ustedes puede con toda honestidad levantar la mano y decirme en dónde en la Biblia usted ha leído que no va a pasar ningún padecimiento y que todo va a ser sencillísimo? De los que más han leído Biblia, don Rodrigo, en sus 120 años de estar en los caminos del Señor, ¿usted se acuerda un versículo donde le diga, mire, usted acepte al Señor y de ahí en adelante todo va a ser facilísimo? Eso lo dicen solo los predicadores. Dicen, todo bien, venga, traiga su ofrenda y todo va a estar bien. Sobre todo yo, sí, traiga su ofrenda y todo va a estar bien, sobre todo yo. Pero aquí no dice nada. Pero solamente lo que habrá prueba. Para ahí vamos casualmente. No, en ningún lado de la Biblia usted va a escuchar a nuestro Señor Jesucristo diciendo, vea, créame que de ahí en adelante todo le va a quedar facilísimo. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que sí dice? ¿Qué es lo que sí dice? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No les van a tocar todas maduritas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Eso sí nos lo dice. La advertencia de que somos ciudadanos del cielo en esta tierra, que no pertenecemos acá, pero que aquí tenemos que estar, rodeados de todo lo que significa. ¿Qué sí nos dice el Señor? Estén atentos, porque va a venir el día de la prueba. Gócese en la prueba, dicen los apóstoles, porque la prueba viene. Entonces, ¿para qué nos dan tanta advertencia? Porque no estamos exentos de eso. Y ese es el momento precisamente en el que tenemos que depender del Señor con mayor fortaleza. Cuando todo está muy bonito, pareciera que es sencillo, pero cuando se nos empieza a poner un poquillo verde el camino, se nos empieza a oscurecer, es cuando tenemos realmente que entender. ¿Cómo depender de Dios en medio de la crisis? ¿Cómo podemos depender de Dios completamente en medio de la crisis? Bueno, exactamente el ejemplo que acabamos de ver del mocosillo. ¿Qué era lo que estábamos hablando? ¿Por qué el chiquillo tiene dependencia total de su papá? ¿Sabemos si esa es la mamá del Will? ¿Será una señora que estaba ahí en Ojo de Agua y el chiquillo dijo, con esta me aviento? Probablemente lo conocen, no sabemos si la dama estaba embarcando al Willow, no lo sabemos, solo es una foto, pero lo más probable es que lo conoce a la mamá, sabe, tiene confianza, porque lo ama, porque lo ha cuidado probablemente desde el principio, de la misma forma que Dios lo ha hecho con usted y conmigo. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos para sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien le pida. ¿Recuerdan el resto del texto? ¿Quién de ustedes es tan malo que si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra o le da un escorpión? Si ustedes, que son nosotros, cuánto más Dios nos ama. La mejor forma de... No he encontrado todavía una distancia perfecta donde no ocupe los anteojos, pero cuando los vuelvo a ver a ustedes se me ponen borrosos, ¿verdad? Entonces tengo que estar en esa jugadera
Creo que ahí puedo ver. De la misma manera, nosotros tenemos que tener siempre presente que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Que Dios, por puritica gracia, nos ha dado todas las cosas. Eso tiene que fortalecer nuestra dependencia del Señor. ¿Cómo más podemos depender de Dios en medio de la crisis? Recordemos lo que nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? ¿Cómo? Primera de Pedro 5:7. Marcos se lo sabe de memoria. Repítanoslo, Marco. Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios porque cuidan. Deposítenlas, entréguenlas, déjenla aquí en las manos del Señor. ¿Cuál otra promesa conocemos? ¿Alguna promesa que se acuerden de las que hay en la Biblia que son suyas? Yo estaré contigo, dice el Señor, nos promete estar con nosotros. Siempre. Doña Alice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Él ha prometido no dejar. Exactamente, Él ha prometido no dejarlos. Salmo 91, que les conté que mi abuelita lo tenía ahí siempre en la mano por aquello, ¿verdad? Era, antes de tener un spray de pimienta, tenía Salmo 91. Era la cobertura y la protección completa de mi abuelita. Sí, no. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Ojo, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué tenemos en común entre estas dos promesas? Cientos, miles de años aparte. ¿Qué tenemos de en común? ¿Qué leemos en común? El espíritu es que Dios está con nosotros. Vamos un poquitico más profundo. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. ¿Así o se las dibujo más sencillito? ¿Qué hay que amarlo a él? Es un movimiento recíproco. El mocoso, el que confía en su mamá, sabe que su mamá lo ama y se avienta y depende completamente de su mamá y no le preocupa absolutamente nada, porque para eso está mamá, quien me ama, y el huila también la ama. Es un amamiento arrecho, parejo en todas las direcciones. Exactamente a eso es a lo que tenemos que llegar. Esa es la dirección en la que tenemos que ir. Tenemos que entender que Dios, nuestro Dios amoroso, nos ha regalado estas promesas porque nos ama, y nosotros tenemos que amarlo grandemente. ¿Qué fue lo que aprendimos el año pasado? Bueno, el año pasado aprendimos a lavarnos las manos y a andar con mascarilla. Creo que fue antes, con relación a Jesús, en el desarrollo de nuestro discipulado. Primero conocerlo, aprender a amarlo y como tal poder imitarlo. ¿Cómo dependemos de Dios ahora en todo momento, no solamente en la crisis? Reconocer lo que es nuestro y lo que es del Señor. Doña Sandra, ¿qué tiene usted que sea suyo, suyo, suyo? Suyo, que sea muy suyo. Solo el amor en el corazón del Señor, porque los hijos se los ha regalado Dios. Porque las cosas se las ha regalado Dios. Porque las canas, o la falta de canas, o peor aún, la falta de pelo con canas, como en mi caso, la combinación del terror, nos lo ha regalado el Señor. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese reconocimiento? ¿Cómo le podemos, un término que hemos estudiado muchísimo y que el pastor nos lo ha metido en todos los formatos, ha hecho churritos y nos lo ha metido por las orejas? ¿Cómo se llama eso? El reconocer qué condición de Dios. La soberanía. La soberanía. La soberanía completa, absoluta de Dios. Es dueño de absolutamente todas las cosas. Lo que pasa es que
nuestro corazón, que es medio egoísta, siempre cree que las cosas lo logramos, ¿verdad? Y celebramos como si hubiéramos sido nosotros los que tenemos las cosas, ¿verdad? Y celebramos los logros académicos pensando en que qué brillantes que somos, pero sin la ayuda del Señor nada pasa, nada pasa. Las cosas que tenemos sin el Señor, nada pasa. Las que no tenemos, de las que el Señor nos ha protegido, también es porque el Señor es soberano. A ustedes les ha pasado como a mí, que meten cabeza en algo y oran por algo y el Señor le dice, pues usted es tan bruto, usted, ¿cómo se le ocurre? ¿A ustedes no les ha pasado? Y con el pasar del tiempo se da cuenta uno, mira, sí, Dios sabe, Dios realmente sí sabía. Dios sabía porque estaba viendo más allá hasta donde yo estaba viendo. ¿Recuerdan la historia de la mariposa? ¿Cuánto vive una mariposa? El botánico experto de la iglesia. Ray, ¿cuánto vive una mariposa? Ay, qué decepción, Ray. Usted que es el botánico. Una semana. Una semana dura. Y le preguntan a la mariposa que está parada en un arbolito. Le dice, ¿y ese árbol está vivo? Dice, no, hombre, yo llevo aquí toda mi vida y no se ha movido, no ha crecido nada. En esa semana. El Señor tiene la big picture, la panorama completo de nuestra vida. Completísimo. Y nosotros dentro de nuestra ignorancia, probablemente estamos con nuestro plan, con lo que creemos que nos va a servir ahorita, con la solución para mañana, con ver a ver qué es lo que podemos resolver nada más para lo que ocupamos en los próximos días. Pero el Señor, si entendemos que tiene soberanía sobre nuestra vida, ya está trabajando en nuestra adultez, en nuestra ancianidad, en todo lo que nos queda de vida. Tenemos que reconocer, y esto no nos va a dar tiempo de revisarlos todos, pero tome nota, lléveselos para la casa, apúntelos, yo se lo paso después los textos. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Y no es lo que me tengan que creer a mí, es lo que dice la palabra del Señor. Dios es creador de todas las cosas, de absolutamente todas. Génesis 1:1, Isaías 40:28. Dueño de toda la tierra, de toda la creación, de la cual nosotros somos, dueño de toda la tierra, de la cual nosotros simplemente somos administradores, que nos la dio para cuidarla y nos ha ido bastante malito con ese trabajo. Dueño de todas las criaturas, toda la creación es del Señor, absolutamente. Y dueño del oro y la plata, como dice Ageo en el versículo 8 del capítulo 2. En el momento que nosotros tengamos ese entendimiento, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en todas? Como estaba Job al principio. Si nosotros tenemos todo, estamos en todas, como estaba Job, ¿cómo reconocemos al Señor? Como el dador de las bendiciones, como el dueño de todo lo que tenemos prestadito. Y si no lo tenemos, como le pasó a Job, si al final del día no lo tenemos, entonces ¿cómo vemos al Señor? Con la misma confianza que cuando estábamos a cachete. Por supuesto. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Nosotros tenemos que llegar a ver a Dios como nuestro papá, que está en control de todo, como si fuéramos niños. Eso es dependencia total de Dios, y eso lo podemos lograr siendo maduros espiritualmente. Porque una persona que está dando sus primeros pasos y llega a la iglesia y se encuentra con la prueba así de entrada nomás, pero entonces, no que de esto se trataba. Primer conflicto que puede haber por la inmadurez.
Cualquier persona que esté en los caminos del Señor y no está sólida y no está realmente madura y se enfrenta a tiempos difíciles, probablemente va también a desfallecer. Y es que esa es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. ¿De quién hablamos la semana pasada? ¿De cuál personaje hablamos la semana pasada? Mentira, fue hace como varios días que estuvimos hablando de Pedrito. De Pedro. Hasta Pedro. En momento de... Pero usted no es uno de los que andaba con él, no, jamás. En momento de la prueba, del susto, yo a ese jamás lo había visto. Tenemos que estar atentos, y el proceso del desarrollo de la madurez es un proceso constante, y tenemos que estarnos recordando de esto, y lo que estamos hablando en estas clases es totalmente nuevo. Es la primera vez que usted escucha que Dios es soberano sobre su vida, pero tenemos que estarlo recalcando. Es la primera vez que usted entiende y medita sobre que Dios lo ama y que usted tiene que amarlo de vuelta incondicionalmente. No, eso lo sabemos, pero tenemos que estarlo repasando, porque el día de la prueba va a llegar, y el día de la bonanza va a llegar, y en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho también, y todo eso, de eso se trata la vida. Vamos a seguir tratando de dar pasos en la dirección de la madurez, porque, chiquillos, ya lo dice el dicho, al mejor de zapote se le cae el mono. La vida nos va a poner a prueba, y por eso nos encontramos las advertencias. Palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, va a estar ahí, pero la confianza tiene que estar en que el Señor ha vencido al mundo. Vamos a seguir estudiando y dando pasos hacia la madurez espiritual. Con esto, que quisiera ver si hay alguna pregunta o algún comentario, sino para cerrar la clase y tener un par de minutos para conversar de algo más, porque hoy tenemos Santa Cena y tenemos que disfrutar de lo que el Señor nos ha dado para este culto. ¿Alguna consulta, algún comentario? De no ser así, entonces llévense en esos textos. Yo les voy a regalar, si alguien quiere, los textitos que acabamos de revisar, de todas las condiciones en las que podamos y todos los lugares donde nos encontramos la confirmación de la soberanía del Señor. Encantado lo repasamos. Muchachos y muchachas, ya terminamos la clase. Ahora les voy a hablar como el presidente de la asociación. La próxima semana tenemos la asamblea de la asociación. Para los que no saben, no sé si hay alguien que no esté enterado, nuestra iglesia, y sobre todo algunas personas que nos están acompañando por la transmisión, la figura legal que representa a todos nosotros, las iglesias evangélicas, son asociaciones. Nosotros somos una asociación, de la cual hay un montón de asambleístas y miembros de la asociación que tienen que tener algunos requisitos, que tienen que tener una constancia en la iglesia, que hay una edad mínima para poder participar, para ser parte. Recuerden que esta iglesia, que todo lo que hay dentro de este templo, y el templo incluido, no le pertenece absolutamente a nadie más que el Señor, y nosotros estamos encargados de administrarlo. ¿De quién? ¿Quién administra este chinamo? Es el pastor nada más. Esto es de todos nosotros. No es simplemente de los que tenemos más años de estar acá, de los más viejos de estar en la iglesia. Absolutamente todos los que somos parte de la asamblea somos codueños y administradores de lo que el Señor nos ha dado. El año pasado tuvimos un año un poco particular. La asamblea normalmente recoge los informes de todo lo que se hizo el año pasado y se dan las ideas de lo que se hará el siguiente año. El año pasado no pudimos hacer mucho, porque ya desde los primeros días de marzo habíamos cerrado. Sin embargo, hay cosas muy interesantes que vamos a escuchar. La próxima semana empezamos a las 9:30 el culto, y vamos a desarrollar el culto. Y vamos a tomar los últimos 30 minutos, 20 minutos, lo que necesitemos para celebrar la asamblea, que es un requisito legal. No vamos a escuchar a los ministerios darle el reporte, porque, repito, fue muy poco lo que pudimos hacer en enero y febrero. Entonces vamos a compilar los informes legales, que son el de presidencia, el de tesorería y el de fiscalía, y vamos a compilar un solo de los informes de cortesía que se presenta, que es el del pastor, en un solo documento, y se los vamos a hacer llegar a ustedes. Esta semana vamos a hacérselo llegar a todos ustedes a través del chat de la iglesia, donde todos están. Si alguno de ustedes no está en el grupo de la iglesia, déjenle saber a Rebequita, ella los incluye, y ahí le va a llegar el documento. Ustedes pueden leer el informe del pastor, leer el informe de presidencia, ver el informe financiero. La próxima semana, ¿qué vamos a hacer acá? En esos 30 minutos vamos a abrir la asamblea, como debe ser legalmente. Vamos a abrir el espacio para las preguntas que usted tenga sobre lo que ya leyó.
Mire, es que Fernando, es que usted dijo en el informe de la presidencia que el año pasado la junta directiva se reunió. ¿Cómo hicieron? Si no se podía. No, mire, virtualmente, teníamos en Zoom, que esto, que lo otro, y todas las explicaciones a las preguntas que usted tenga, las consultas que le hayan surgido tras leer el informe financiero de Fiscalía, Presidencia y el informe del pastor. Vamos a revisar todo eso, vamos a votarlo, vamos a aprobarlo, vamos a revisar la junta directiva, vamos a presentar la propuesta de la continuidad de la junta directiva que tenemos actual. Si ustedes quieren proponer a alguna otra persona, vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, en ese caso, votamos, celebramos la asamblea y cumplimos con la parte legal de la forma más práctica. Esta semana le vamos a estar haciendo llegar la información a ustedes y no va a ser, vamos a hacerlo bien sencillo, bien práctico. Rebe, que es nuestra secretaria, va a estar tomando nota. Vamos a hacer desde aquí, no vamos a jalar la silla y la mesa y leer el acta del año pasado, porque realmente, como les digo, vamos a repasar un año que fue muy particular, donde no hubo tanto, pero sí tenemos que legalmente realizar el desarrollo de la asamblea. ¿Alguna pregunta respecto a la asamblea? Vamos a pasarles lo antes posible la compilación de los informes. Nada más nos falta uno que tenemos que recibir y lo presentamos. Y lo otro también, finalmente, el presupuesto de lo que creemos que vamos a poder hacer para este 2021. Entonces, esa es la forma en la que vamos a celebrar la asamblea el próximo domingo. Si usted conoce a alguien que no está hoy, que no está acompañando, que sea interesante e importante para ellos, recuérdele que el próximo domingo vamos a realizar la asamblea. Que el Señor los bendiga. Fernando y a los hermanos que están en la casa, a todos los presentes, que el Señor me los continúe bendiciendo en gran manera. Yo sé que hay varias personas nuevas en la iglesia y que este tema de la asamblea y todo eso suena medio extraño, pero vieras qué bonito que es cuando las iglesias pueden dar explicación de qué hacen con el dinero, de qué se ha hecho. Así que no desaproveche la oportunidad de leer los informes. Este modelo de informes enviados lo viene trabajando la Federación de Asociaciones Bautistas desde hace varios años. Precisamente antes una asamblea de la Federación duraba 3 días, viernes, sábado y domingo. Después la pasamos para solo los sábados, todo el día. Y desde hace más o menos unos 5 años la estamos haciendo sábados prácticamente solo la mañana, como de 8, contando el desayuno, a 12, terminando con un almuerzo. Y no se leen los informes. ¿Para qué? Para que la gente los pueda leer previamente en la casa. Así que usted el domingo venga si usted es miembro, y si no es miembro, venga también. Usted ya va a tener esa dinámica, va a saber y va a escuchar. Al final siempre hay, desde que volvimos en noviembre para acá, está la canastita de la ofrenda, de los diezmos y ofrendas. Eso no está ahí simplemente por un asunto de antojo, es porque es la forma en que la iglesia se sostiene. Muchos otros hermanos depositan en la cuenta y esos dineros usted tiene que saber cuánto es y en qué se usa. Eso es importantísimo, eso es transparencia. Y en ese informe ustedes van a ver todo eso y van a escuchar lo que a usted se le ocurra, preguntar. La verdad es que ahí es el lugar. Que Dios me lo bendiga grandemente en este hermoso día. Vamos a tener un preludio, y es un preludio muy hermoso. Yo quisiera que nos pongamos de pie y que interiorice esa canción. Es una canción lindísima. Ahí en su hogar también, tómese el tiempo, súbale el volumen a la transmisión. El preludio es el momento en donde yo simplemente me despojo de todas esas preocupaciones y me ubico en la actitud correcta. Estoy en la casa del Señor, estoy
dispuesto a adorar a Dios de todas formas. Así que vamos a escuchar. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Nos acercamos a ti, Señor, en esta mañana, ciertamente cargados, cansados, tal vez poco preocupados por la dinámica de la vida, Señor, por situaciones familiares, personales, de trabajo, económicas, Señor. Hay cosas que increíblemente desnudan, Señor, nuestra falta de dependencia. Pero aún así, mi Señor, aquí estamos. Queremos aprender a entender y a confiar en la dinámica más sana y correcta de vivir nuestra fe. Es por eso que estamos aquí, Señor, porque entendemos que nuestra prioridad debe ser adorarte en espíritu y en verdad,
que nuestra prioridad debe ser, Señor, levantar nuestro corazón y nuestra mente a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día parecernos más a tu Hijo Jesucristo. A cada día, Señor, estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario para honrar tu nombre. Bendice, Santo Espíritu, este momento, este culto y todo lo que aquí se vaya a hacer. Muévete con libertad. Tú que conoces nuestro corazón porque habitas en él. Tú que sabes las intenciones más profundas que tengamos, Señor. Háblanos. Condúcenos a la plenitud, a Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Una semana donde hemos visto la misericordia del Señor, amén, donde hemos visto su protección y su compañía y su provisión, como diría Fernando, coloraditos, rosaditos, ¿verdad? Así que quisiera abrir un pequeño espacio. Hoy va a ser muy corto porque tenemos el servicio de Santa Cena, así que si alguno tiene alguna palabra de gratitud a Dios, pues lo aprovechamos en este momento. Y Fernandito nos va a ayudar un momentito porque sé que tengo más al lado. ¿Alguna persona tiene algún testimonio, alguna gratitud al Señor? Cristian, doña Ruth y Ariel, que no levanta la mano. Buenos días, hermanos. Yo quería darle muchas gracias a Dios porque, si Dios quiere, el martes cumplo ya un año de haber empezado a trabajar. Y por más que justamente empecé a trabajar cuando todo esto de la pandemia se puso complicado, Dios me ha acompañado. Amén. Todo ha estado bastante bien y le doy muchas gracias a Dios porque es un buen trabajo donde como yo le pedí a Él, me da tiempo para seguir cumpliendo con todas mis obligaciones, tanto de estudio como aquí en la iglesia. Entonces, para mí ha sido una gran bendición. Amén, amén, qué dicha. Los papás nos alegramos tanto, eran nuestros hijos cumpliendo sueños y metas, ¿verdad? Doña Ruth. Buenos días, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque una vez más, en una dificultad grande de salud, el Señor me tuvo de su mano y me volvió a levantar. Amén. Y me dio la oportunidad de, como fueron tantísimos días en el hospital, de compartir con otras personas lo que el Señor había hecho conmigo durante todo este tiempo de mis enfermedades. Agradezco también las oraciones de la iglesia porque eso lo fortalece a uno cuando uno está en una cama. Amén, así es. Gracias a Dios por tu vida. Buenos días, que Dios los bendiga. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios por su amor, su misericordia y la oportunidad de vida que Él me dio el jueves. Yo solo tengo gratitud para Él porque lo que pasó, los que saben de electricidad es terrible. Toqué un cable primario con una canoa metálica y gracias a Dios no sentí nada. No sentí nada y la canoa casi la partió por la mitad la corriente y solo darle gracias a Dios porque, como digo yo, a pesar de mis torpezas, Él siempre me ama y cuida de mí. Amén. Bueno, como le digo a Arielito, hay un propósito de Dios en tu vida que no se ha cumplido todavía, así que vamos hacia adelante, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Ustedes saben que estuve muy mal de la presión pero yo le decía a José Abel, cuando me tomaba la presión, me decía, mamá, está muy alta. Yo, pero yo me siento bien, hijo, yo me siento bien. Dice, sí, pero es peligroso, un derrame o un infarto, me decía. Y todas esas cosas como que me iban bajoneando.
y salió la oportunidad de un paseíto y me dice mi hermana, vamos, tal vez eso le haga bueno. Y me fui y mi hermana me cuidaba, pero dice mi hermana, usted está mejor que yo. Y le digo, es que eso es lo raro, yo me siento bien. Hasta que fui al doctor y me dice la doctora, tráigame el aparato con el que usted le mide. Y se lo llevé y me dice, no, eso está malo. Y entonces se me subió totalmente el ánimo y ya venía contenta, ya cocinaba, ni siquiera cocinaba de que ya yo me iba a morir. Digo, no importa que me dé un infarto y me muero, pero si me da un derrame, y no, era el aparato que estaba malo. Y desde ese día ya yo me siento bien y ya cocino y de todo. Moraleja, no pongamos a José David a tomar la presión. Estamos, sí. Gracias, amados hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esas nuevas oportunidades, por levantarnos el ánimo. Darle gracias al Señor por la iglesia y por esos tiempos de oración y apoyo ante la enfermedad. Ser iglesia es eso. Ser iglesia es saber que cuando algo está sucediendo en nuestra vida, hay una comunidad de fe que hace suya esa situación. Eso es hacer iglesia. Te damos gracias, Padre, por todos esos testimonios que hemos escuchado esta mañana. Una vez más muestras tu gran amor, tu gran paciencia, como dice Ariel, a pesar de. Tú nos alas de nuevo, Señor, a tu casa de maneras extraordinarias. En esos momentos de enfermedad podemos sentir cómo trabajas en nosotros y en la iglesia. Te damos gracias infinitas, Señor, por tantas muestras de amor en Cristo Jesús. Bueno, hace varias semanas hemos venido trabajando un tema que uno empieza de alguna manera a ver el accionar de Dios en la forma en que Él va generando la temática que se debe tratar en la iglesia. Cuando los temas suenan repetitivos, lo que tenemos que decir claramente es que la repetición es intencional. Hay temas que hay que estar machaque para que se posicionen en nuestra mente y en nuestro corazón. Definitivamente, hoy quiero hablarles de crecer o seguir creciendo en el amor a Dios o en el amor de Dios, a través de una característica muy particular que nos desnuda a todos. Algunos de una manera más notoria que otros, pero todos tenemos problemas en este ámbito, que es el dominio propio. Todos tenemos problemas con el dominio propio. Pero hoy quiero enfocarlo creciendo en amor a través del dominio propio. Y vamos a ver cómo el dominio propio viene a ser como una especie de presa o de represa que sostiene el avance de la obra de Dios en nosotros. O por el contrario, abrimos las compuertas y facilita el amor de Dios a través del dominio propio. Hemos venido hablando, iglesia, en los últimos domingos sobre ese tema del amor de Dios y de cómo estamos llamados a ser testimonios vivos de ese amor por el prójimo. También hemos venido confrontando nuestra forma de vivir, nuestra fe, de cara a las personas que nos rodean. Tomamos los aspectos éticos y morales de la semana anterior, ¿verdad? De una manera bastante clara. Y les hacía la advertencia hace 15 días de que pusieran atención, porque hay personas que se escuchan únicamente una pequeña parte de la frase y se quedan con esa parte. La ética y la moral son importantísimas para la fe. Son importantísimas en la palabra del Señor. No la podemos segregar o eliminar de la palabra del Señor. Ser personas, ahora cuando Fernando leía
el pasaje de Job al puro inicio, decía que Job era una persona íntegra. Íntegra. Tal vez a usted se le confunden todos estos términos. Una persona íntegra es aquella persona que hace lo correcto cuando lo ven y cuando no lo ven. Entonces, la ética y la moral son muy importantes. Pero decíamos la semana pasada que el problema está en dónde ponemos el énfasis, a qué le damos importancia. Si nosotros le damos importancia como iglesia únicamente al tema ético y moral, vamos a distraernos muchísimo en el tema ético y moral. ¿De qué estamos hablando? No se debe mentir, es un tema ético y un tema moral. No se debe robar, es un tema ético y moral. No se debe matar, temas éticos y morales. ¿Son importantes? Por supuesto que lo son. El problema está cuando solamente me centro en esa parte y olvido el propósito de Dios, el gran propósito de Dios. Eso lo hemos estado viendo las últimas 2 predicaciones. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cómo nos deberíamos dar a conocer nosotros como iglesia? ¿Por una iglesia que no miente? ¿Por una iglesia que no roba? ¿Por una iglesia que no asesina? ¿Por una iglesia que está en contra de las manifestaciones inmorales del mundo? ¿Así deberíamos darnos a conocer primeramente? ¿Por qué característica? Por el amor. La característica fundamental por la cual la iglesia se debe dar a conocer al mundo es por el amor. Mirad cuánto se aman. Ya después viene el resto. Ponemos ese sustento en nuestra fe, el sustento del amor. Si ponemos la ética y la moral antes que el amor, estaremos poniendo, como dicen nuestros campesinos, la carreta delante de los bueyes. Tanto la carreta como los bueyes se complementan, pero la carreta va en su lugar, atrás, no va adelante. Dios muestra el camino, lo muestra con toda claridad, el camino hacia la redención del ser humano a través de ¿qué? Del amor. De tal manera, Juan 3:16, de tal manera ama Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Cuál fue el motivo? El amor. El amor es lo que mueve a Dios a enviar a Jesucristo a morir al mundo. Ese es el camino que Dios traza con una claridad impresionante. No tenemos que poner otro camino. Jesucristo es el camino. Y la forma fue, por amor, fue a la cruz. No fue el tema de la moral y la ética. Dios vio que el mundo estaba perdido en inmoralidad. Dios vio que el mundo era mentiroso y dijo, tengo que ir a acabar con la inmoralidad y con la mentira del mundo. No. Por supuesto que al final ese es el efecto que va a provocar, pero lo que a Dios lo motiva es el corazón y la vida, el alma de cada uno de nosotros. Si Dios hubiese tomado como bases de su sacrificio la moral y la ética, nunca hubiese venido al mundo, porque no hubiese logrado mucho a nivel del mundo. Fue única y exclusivamente por amor a los hombres que el Señor vino al mundo. Dios entiende que la ética y la moral son aspectos resultantes de vidas transformadas por su amor. Ahora, vidas que aceptan y viven los preceptos del Señor. Ahora, esto es el propósito al final. Si yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, mi vida empieza a ser transformada paso a paso. Y debería tener como propósito parecerme más a Cristo. Cada día parecerme más a Cristo. Ese debería ser el resultado de esa madurez espiritual, de lo que hemos venido hablando. Si nosotros aceptamos a Jesús, lo lógico debería ser que conforme pasan una y otra prueba, y empiezo yo a trabajar en mi fe, debería estarme pareciendo más a Cristo cada día, ¿o no? Y si me parezco más a Cristo,
voy dejando las cosas del mundo y acercándome más a las cosas del cielo, siendo muchísimo más ético, más moral, como resultado de mi amor, de mi madurez. Recordemos que fuimos creados a su imagen y semejanza. Este es un principio sobre el cual estamos trabajando, la madurez espiritual. Creados a imagen y semejanza. Y eso significa que tenemos el potencial, diría Marco, tenemos el potencial para actuar de la misma manera que lo hizo Jesucristo. ¿Pero quiénes de ustedes creen realmente que tienen el mismo potencial para actuar como Jesús? ¿Se ha puesto a pensar si usted tiene el potencial para actuar como Jesús? ¿Lo ve demasiado lejos, demasiado largo, demasiado difícil? ¿Pensamos realmente nosotros en que el hecho de que Jesucristo haya venido al mundo y a través de ese sacrificio el Señor nos haya salvado nos potencia para tener actitudes semejantes a las de Cristo? ¿Se puede usted pensar en eso? Si eso no es así, la Biblia estaría mintiendo. Porque la Biblia nos dice a nosotros, precisamente, que al ser depositarios del Espíritu Santo, ya es el Espíritu Santo el que debería actuar en nosotros y a producir su fruto. Un fruto que lo definimos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Características que todas poseía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros nos sentimos que nosotros no? Recuerden, una de las características que nos afecta a nosotros es precisamente la falta de identidad como hijos de Dios. La falta de identidad. Pastor, tengo un problema muy serio. Venga, ore por mí. O mi mamá está enferma. Venga, ore por mí. Ve por ella. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que una persona requiera que otra tercera persona vaya y ore por ella siendo hijo o hija de Dios? O vaya a ore por una situación especial que le sucede. ¿Por? Exacto. No tenemos autoridad. O sea, no nos sentimos en autoridad. No nos sentimos como en la confianza. Es que usted está más cerca del Señor. Usted tiene más autoridad, ¿no? El mismo Espíritu Santo que habita en mí, habita en usted. La misma sangre que me limpió a mí, lo limpió a usted. El mismo Dios al que yo le ora a usted. La diferencia está en la credibilidad que yo tengo. Solamente por eso. Pero usted puede hacer cosas más grandes que esta, podéis hacer vosotros, dice el Señor. Entender que los hijos de Dios, mediante su divino poder, están llamados a vivir una vida de rectitud. El tener en nosotros al Espíritu Santo nos tiene que posicionar. Yo quiero que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro nos va a guiar en esta mañana a entender ciertas características que se nos presentan a los hijos de Dios, y una de ellas precisamente es el dominio propio. Segunda de Pedro, a partir del verso 3 al 7. Segunda de Pedro 1, 3 al 7. Segunda de Pedro 1, 3 al 7. Crecer en la fe. Mediante su divino poder, está hablando de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Tienes potencial? ¿Tienes potencial? ¿Ve lo que está diciendo la palabra acá? La palabra dice que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Vean,
Eso es un tratado. Solamente estos 2 versículos son un tratado. Dios nos da la capacidad total y absoluta que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Eso que para nosotros se nos complica tanto. Dice la palabra del Señor que todo esto, todo lo que hemos recibido, nos va a permitir escapar de la corrupción del mundo. ¿Me entienden? Que la carreta está donde tiene que estar. Es esa capacitación que Dios trae en nuestra vida lo que nos va a permitir alejarnos de la inmoralidad, de la falta de ética. No es nuestro esfuerzo personal, no es nuestra decisión personal. ¿Cuántos de ustedes han decidido dejar de hacer lo malo? Nunca lo han decidido. Yo he levantado el Señor, yo he decidido dejar de hacer lo malo. No voy a mentir más, no voy a hacer esto. ¿Cuántos de ustedes han hecho una decisión así? Solo yo. ¿Cuántos lo han logrado? Yo tengo que bajar la mano. De acuerdo a mi decisión personal, no lo he logrado. Pastor, ¿y qué quiere que les diga? Por mi decisión personal no lo he podido lograr. Por el Señor he tenido victorias impresionantes. Sigue diciendo la palabra: en vista de todo esto, verso 5, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe. Y aquí estamos usted y yo. Tenemos fe. Esa es nuestra situación hoy. Tenemos fe, poquita o mucha, tenemos fe. Ahora sí, hay que completar o complementar nuestra fe con excelencia moral. Dice, la excelencia moral con conocimiento. Hablábamos un poquito de estudiar la palabra. El conocimiento con control propio o dominio propio. El dominio propio, el control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Cómo llegamos a amar a todos? ¿Cómo llegamos a amar a todos? ¿Por qué no lo ponen de primero? ¿Por qué la palabra de Dios no pone esta lista, este proceso, esta cadena, encadenamiento de condiciones? ¿Por qué no lo pone de primero? Podemos nosotros amar a todos, no teniendo excelencia moral, no teniendo conocimiento de la palabra, no teniendo dominio propio. ¿Podemos? No se puede. El resultado de una fe acompañada con esas características da como resultado amar a todos. Ese es el resultado y es lo que estamos buscando usted y yo a través de esa madurez espiritual. En el verso 4 de este pasaje dice que todo esto lo recibimos para llegar a participar de su naturaleza divina. Verso 4. Todo el paquete que hemos recibido de parte del Señor a través de la salvación nos faculta de participar en su naturaleza divina. Entonces yo quisiera poder externarles esta mañana, amados, que es necesario que entendamos que nosotros tenemos naturaleza divina. ¿Sí? Como diría Ariel, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que eres. Si Jesucristo mora en tu corazón, si le entregaste tu vida a Cristo, tú tienes naturaleza divina. Tienes la capacidad de participar de la gloria de Dios. Tienes la obligación de reflejar a Cristo en tu vida. El verso 5 nos llama a completar nuestra fe con excelencia moral. Nos llama a completar nuestra fe con conocimiento. Con control propio, con perseverancia, con sumisión a Dios, con afecto fraternal, con amor por todos. Todos nosotros estamos en el proceso de reflejar estas condiciones en nuestras vidas. Y estoy seguro de que todos tenemos el mismo problema.
debemos superar el tema del control propio, del dominio propio. Pastor, pero esto del dominio propio, ¿qué es? ¿Cómo se entiende el tema del dominio propio? Quiero pecar y me controlo, ya no peco. Qué buen dominio propio tiene usted. Quiero hacer lo malo y simplemente decido no hacerlo. Quiero criticar y no critico. Pasó esa muchacha y iba a hacer así, no, mejor voy para el otro lado. Qué buen dominio propio. El viernes estaba almorzando con un cliente allá en Paraíso, Cartago, y entró una muchacha. El pastor es súper comprometido con la obra, pero no es ciego, ¿eh? Entró una muchacha muy alta, muy bonita, y yo estoy con un mundano al frente, ¿verdad? Un terrible mundano, ¿verdad? Pero es bajito, igual que yo. La muchacha medía su 1,80 m, era muy alta. Y me dice, yo no entiendo por qué Dios no me hizo más alto, me dijo. Y yo sí lo entiendo. Y él quedó de frente a la muchacha, yo por dicha que de espaldas, ¿verdad? Y me dice, vea qué mujer más guapa. Le digo, no tengo necesidad de verla. Me dice, ¿por qué? Le digo yo, porque no tengo necesidad de verla. No tengo necesidad. ¿Está bonita? Sí. ¿Y qué? ¿Qué gano yo con volverla a ver solamente para? ¿Qué pastor? ¿Qué buen dominio propio tiene usted? No, hombre, es que ya yo sé por qué esas cosas no se hacen. Punto. No se hacen. Yo no tengo necesidad de hacer eso. Tal vez porque conozco más bien mi falta de dominio propio, es que trato de aplicar la palabra que dice huye por tu vida. ¿Para qué vas a andar buscándote cosas que no necesitas? Pero eso no es el dominio propio, hermanos. Eso es parte, sí, puede ser una característica, pero no es el dominio propio. Para crecer espiritualmente en amor, ¿cómo crecer espiritualmente en amor? Como consecuencia de ello, crecer en excelencia moral. Como consecuencia de ello, en perseverancia, en sumisión a Dios, si nos dejamos manejar por nuestros propios pensamientos y deseos. ¿Cómo? ¿Cómo logramos nosotros amar a los demás, tener excelencia moral, ser perseverantes, estar sometidos a Dios, si nuestra mente divaga ante cada pensamiento que llega? ¿Cómo? ¿Cómo lograr cumplir con ese llamamiento del Señor a ser maduros espiritualmente si nuestra mente anda distraída con cada una de las cosas que la vida nos presenta? ¿O no son ustedes así? ¿O solo yo? ¿Cómo lo logramos? ¿De qué se trata esta cuestión de dominar mi vida, de dominar mis pensamientos, de dominar mis acciones? Te estoy hablando, iglesia, porque esto se vive. No logramos superar, no logramos llegar a la excelencia de nuestra fe, porque nuestra mente hace lo que le da la gana. No se somete. Porque está manejada por nuestros sentimientos, por nuestros intereses. El secreto está, para lograr manifestar esta característica del fruto, que ahí está en usted. Usted tiene dominio propio. ¿Cómo? Si lo tiene, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en su fruto, dentro de las características de un fruto, que solamente es uno. No se deje confundir que, mire, tengo muchos frutos del Espíritu. No, es un solo fruto. Un fruto compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un fruto. El fruto del Espíritu es ese. Y una característica de ese fruto es que te produce el dominarte. Es el dominio propio. Ahí está. Él no deja de producirlo. Él lo está produciendo. Constantemente produce ese fruto. Pero yo no lo manifiesto. Yo no lo manifiesto. ¿Por qué? Porque no decido conectar mi mente y mi corazón con el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo lo logramos? 2 Corintios 10:5. Leo para ustedes. Destruimos, ¿quiénes? Nosotros destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús.
Destruimos argumentos y toda altivez. ¿Por qué usted hace eso? Porque es que es un argumento. ¿Por qué no lo hace? Porque es que otro argumento. Hay que destruir todos esos argumentos que nos impiden llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. No es que yo tengo una responsabilidad, pastor, para eso Dios me hizo racional. Ah, qué lindo. O sea, eso me evita a mí llevar mi pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Yo sé lo que hago, pastor. Altivez. Si me equivoco, me equivoco. Altivez. Nada de humildad. Hay que destruir todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Cuáles pensamientos? Los importantes. Todo pensamiento que venga a tu mente tiene que ser llevado, sometido a Cristo. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, porque tenemos la meta de parecernos cada día más a Cristo. ¿Cómo me parezco a Cristo si a la hora de hacer las cosas las hago y cuando las hago digo esto no se parece en nada a Cristo? Es antes de hacer las cosas. Es antes. Cuando simplemente es un pensamiento. Cuando simplemente pasa por tu mente. Ahí agárrelo y dígalo: Señor, esto que me está llegando se parece, si lo hago, a lo que harías tú. Y entonces empiezo a dominar, el dominio propio empieza a manifestarse en mí. Dominio propio es ceder el dominio de mi vida a Dios. Y esto es la más grande victoria que podemos presentarle a Dios de nuestras vidas. Se lo decía un día de estos, y yo sé que hay algunos que se les para el pelo cuando me escuchan hablar así. Pero nuestro gran enemigo no es el diablo. Nuestro gran enemigo somos nosotros mismos. Nuestra pereza, nuestra desidia, nuestra falta de compromiso con las cosas del Señor. Ay, que el diablo cochino me la puso al frente. Ah, ya. Es que el diablo cochino sabía que yo tenía necesidad económica y me puso esa caja de abierta. Ah, ya. O sea, el diablo es culpable de todo. Mire, el diablo no tiene el poder que usted y yo le damos. Perdón, que le conferimos. Tiene el poder que usted y yo le damos. O sea, demasiada importancia. Y quitamos nuestra responsabilidad personal. Usted es su peor enemigo. Su desidia, su pereza, su vagabundería, su falta de compromiso es lo que atenta precisamente contra el crecimiento de nuestra fe. Dominio propio es ceder el dominio de nuestros pensamientos, de nuestras acciones a Dios. Cuando dejamos dirigir a Dios como cabeza, y escuche esto, cuando dejamos dirigir a Dios como cabeza en nuestras vidas, quiere decir que no sabemos nada. Quiere decir que no entendemos nada. Quiere decir que no debemos juzgar nada antes que Él. Pastor, no me gusta escuchar eso. Que no sé nada, que no entiendo nada, que no juzgo nada. Discúlpeme, cuando Dios es mi cabeza, ¿qué sabes tú? A ver, se te presenta una situación, como dice Fernando ahora en la clase. Ah, yo sé la respuesta. Ya me pasó el año pasado. Ah, y es igual. Se aplica igual. Porque Dios tenía un propósito, tal vez el año pasado, y esta vez tiene otro propósito. Como Él ve todo el panorama, usted no. La aplicamos y nos va mal. Cuando usted deja a Jesús, a Dios, ser la cabeza de su vida, usted no sabe nada. Derriba esa altivez de que todo lo sé. Para eso estudié. Es lindo, por ejemplo, ver cuando un médico que es más científico que otra cosa, antes de empezar su tarea, se encomienda a Dios. ¿Por qué? Porque está poniendo a Dios por encima de su conocimiento. Pero la gran mayoría de los médicos dicen, no, científicamente eso es imposible. Punto. Cuando entendemos esta dinámica, hermanos, cuando dejamos a Dios dirigir nuestra vida, usted no sabe nada, usted no entiende nada, usted no juzga nada. Dejamos que Dios sea el que entienda, el que sepa y el que juzgue. Y yo simplemente me pego a lo que Él está diciendo. Esto provoca pena e inseguridad en aquellos que creen saber algo.
Esto incomoda. Pero en el momento en que usted y yo nos despojemos de toda esta altivez, nuestro dominio propio va a florecer. El dominio propio es algo que debemos desarrollar cada día a través de cada circunstancia que se nos presenta, llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Esto nos evitará estar cayendo en todos esos problemas testimoniales que cada vez que perdemos el enfoque y erramos el blanco, nos vemos afectados. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas testimoniales de nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido actitudes que no hablan de quién es Dios en nuestra vida? Hemos perdido la cordura en algún momento. Hemos hecho cosas que avergüenzan. Todo lo hemos hecho. Y eso simple y llanamente es parte del proceso. Pero cada día debe ser una parte menos presente en el proceso. ¿Que habla de qué? Del dominio propio. Que habla de que cada vez es Dios el que está más presente en mis decisiones, en mis acciones. Para crecer en amor por Dios y por nuestro prójimo, debemos crucificar nuestro yo y desarrollar nuestro dominio propio. De eso se trata. No podemos lograr amar al prójimo si antes no sometemos nuestra vida a Cristo. Por eso es que tenemos tanto problema para interiorizar la enseñanza de la palabra, porque la pasamos por el tamiz de nuestra vida, y en el tamiz de nuestra vida hay demasiadas cosas que no permiten ver la grandeza de la obra de Dios en nosotros. Y les recuerdo, voy a terminar de leerles estos 3 versículos de 2 de Pedro. Dice que esa sumisión a Dios con afecto fraternal y el efecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollar de esta forma son cortos de vista y ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, mediante su divino poder, nos ha facultado en todo para participar de la vida celestial. Vamos a manifestar el amor por las personas y va a ser más sencillo cuando llevemos esta carne, estos pensamientos y esas actitudes a los pies de Cristo, cada día más. Entonces la iglesia se va a tornar en una iglesia cada día más humilde, menos altiva, en una iglesia más amorosa. De eso se trata. La actitud de los hijos de Dios es identificar esas áreas de nuestra vida que nos alejan cada día más de la verdadera plenitud que estamos llamados a tener. Siéntase usted un ser celestial a partir de entregar su vida a Cristo. Usted tiene la capacidad de actuar como Cristo actúa porque está en usted el Espíritu Santo que nos da el poder para hacerlo. Que Dios me lo bendiga. Vamos a tener en este momento la Santa Cena. Para nosotros, voy a moverme un momentito. Vamos a ver si Alex y Marco me ayudan un momento. Gracias. Alex, tenemos una canción, ¿verdad? Tenemos una cancioncita previa. Vamos a tener una canción previa a la Santa Cena que quiero que escuchemos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu
enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Precisamente celebrando el amor, es que cada segundo domingo de mes la iglesia celebra la cena del Señor, la Santa Cena. La Santa Cena conmemora aquella noche en donde el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos a celebrar la Pascua. Hay dos ordenanzas en la Biblia, dos órdenes de Dios de que la iglesia debe hacer. Una es el bautismo. Todo el que cree debe bautizarse. Y la otra es precisamente participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor en nuestra congregación es total y absolutamente abierta, lo que significa que si usted desea participar está en la libertad de hacerlo. Significa también que tenemos una obligación con el Señor y que debemos tratar de presentarnos a la mesa lo más dignamente posible. ¿Qué nos hace dignos? La sangre de Cristo. Es lo que nos hace dignos, no nuestras acciones. Yo quiero invitarles a todos a participar de esta mesa, porque la mesa es del Señor. Siéntase en la libertad de hacerlo. Si usted siente en este momento que tiene algún impedimento de tipo moral, de tipo ético, pecado, no se limite a hacerlo, más bien pídale perdón a Dios. Límpiese y venga a la mesa, venga, participe a la mesa del Señor. Es importante entender que el Señor tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y quiere hacerlo. Esto es conmemorando la vida, el ministerio de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz. Hagan esto en memoria de mí, dice la palabra, en memoria de ese ministerio hasta la cruz y más allá, con su vencer la muerte a través de la resurrección. Yo quisiera invitar esta mañana, primero vamos a orar, voy a invitar a mis hermanos Seidi y José a que nos ayuden a repartir los elementos
Keilita, van a la vueltecita por allá. Con José. Un momentito, ya les salimos. Antes de esto, yo quisiera invitarle a usted a que ore conmigo para que nada impida participar. Y si aún insiste después de la oración en no participar, siéntate también en la libertad de no hacerlo. Esto es algo entre usted y el Señor. Padre, heme aquí. Gracias por esta oportunidad, Señor, de ser iglesia. Solo tú conoces el corazón de los que estamos acá, Señor. Solo tú sabes quién de nosotros ha entregado su vida realmente. Pero todos, Señor, necesitamos ser limpiados. Todos necesitamos acá pedirte perdón, Señor, una y otra vez. Y este es un momento lindo, es un momento hermoso, Señor, donde no solo recuerdo tu sacrificio, sino el porqué de tu sacrificio. Este sacrificio que hoy estamos conmemorando, Señor, tiene el poder de limpiar mi vida, de limpiar mi inmundicia, Señor, mi pecado, siempre y cuando yo tenga arrepentimiento, Señor. Y en ese momento proclamo, Señor, ese arrepentimiento. Te pido perdón por mis faltas, por lo que he hecho malo y por lo que he dejado de hacer, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu limpie mi vida a través de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este pan. Un pan que representa tu cuerpo. Un cuerpo que fue partido, que fue molido, Señor, por nuestros pecados. De esa misma manera el Señor Jesús, dice la palabra, tomó pan, lo partió y dando gracias, dice así, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con su sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que se reúnan. Los que van a participar, siéntanse en la libertad de ponerse de pie para que ellos puedan entregarles. Y mientras ustedes tienen los elementos de la mesa, nos esperamos a que todos juntos podamos participar de ellos. ¿Sabías que la sangre maravillosa de Jesús te ha abierto lugar para que entres, tengas comunión con Él? Me acerco al santísimo lugar, con libertad me allego, rendido ante su altar, su sangre derramó, por mí Jesús sufrió, vida abundante me dio, vida abundante me dio. Oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de Jesús. Puede recibirse perdón si hoy tan solo aceptas esta dulce invitación. Su sangre limpiará toda tu iniquidad, vida abundante te dará, vida abundante te dará. ¿Por qué lo dices y proclamas esta verdad? Oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre, oh,
tiene usted en su mano un frasquito con vino que representa la sangre del Señor Jesús. Permítame, José, un momentito. Y también tiene un trozo de pan, un hermoso trocito de pan. Agradecemos muchísimo a Marco y a Damaris por ese prácticamente un ministerio que tienen ya. Bendito Dios, porque sé que van a recibir mucha bendición por ese cariño con que hacen las cosas. Tiene usted un trocito de pan que representa el cuerpo de Cristo. Y en su mano también tiene un poquito de jugo de uva que representa la sangre del Señor. Este acto es un acto donde usted y yo conmemoramos a nuestro Señor y Salvador. Cada palabra que salió de su boca, cada enseñanza, cada gesto, cada milagro, hasta llegar a entregar su vida en una cruz. Sufrió increíbles dolores. La ingratitud de la humanidad cayó sobre él. Todo el pecado del mundo estaba sobre él. Así debía ser para poder que usted y yo hoy estuviésemos acá. Por eso, hermanos, es que cuánta gratitud hay en este momento hacia un Dios que se entregó total y absolutamente por usted y por mí, que merece de nosotros lo mejor. Y la forma en que lo estamos haciendo esta mañana es en obediencia. Así que comamos y tomemos del pan y del vino en conmemoración de la gloriosa vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de la sangre de Jesús, usted y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre. Dice la palabra del Señor: cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. La iglesia debe añorar esa venida de Dios por nosotros, por esta su iglesia. Hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y damos gracias una vez más a Jesús por ese sacrificio hermoso. Pueden tomar así. Antes de terminar, les recordamos que afuera está el ofertorio. El ofertorio es una canasta que tenemos ahí, que recogemos una vez al mes para alimento para las familias que presentan algún tipo de necesidad. Familias de la iglesia y familias fuera de la iglesia. Así que en eso la iglesia pues ha tenido la gran bendición por toda su existencia de poder servirle a la comunidad de fe y a la comunidad pues ni siquiera circunvecina, porque hemos podido atender hasta de más lejos que nuestra propia comunidad. Así que siéntanse en la libertad de apoyar. Ahí atrás también está la canasta de la ofrenda, ¿verdad? Para aquellos que traen su diezmo y su ofrenda. Si usted no trajo alimentos y tiene también el gusto de poner algún dinerito, porque lo que hacemos nosotros es que hay de todo, hay arroz, hay frijoles, hay aceite, hay ese tipo de cosas, pero a veces faltan algunas cositas para poder hacer los diarios completos. Entonces, pues utilizamos el dinero que las personas traen también para comprar esas cosas y poder hacer los diarios de una manera más completa. Vamos a finalizar el servicio esta mañana, así que yo quiero pedirles de nuevo que nos pongamos en pie ya como para despedirnos, para que la bendición de Dios, que una vez más ha sido sobre nosotros, pues pueda ser proclamada también esta mañana. Amado Señor, damos gracias por la oportunidad de reunirnos como iglesia. Damos gracias, Señor, por la enseñanza y por la predicación, y también por la oportunidad de obedecer, Señor, viniendo a tu mesa. Que el Señor Todopoderoso te bendiga. Que el Señor, que conoce los deseos más profundos de tu corazón, pueda hacerlo realidad todo aquello que te bendice y que está conforme a su voluntad.
Que el Señor te proteja en tu ir y venir, que abunde en tu mesa provisión todos los días, que la salud reine también en tu hogar, que toda necesidad que lleves delante del Señor tenga una respuesta pronta para tu vida, que tu corazón te indique cuál debe ser tu actitud, aunque no sea lo que le estás pidiendo al Señor. Que esta semana sea una semana llena de victoria sobre ti mismo, una victoria sobre tus pensamientos y sobre tus acciones. Que el dominio propio tome un lugar poderoso en tu vida y que te acerque más a parecerte a Cristo. Que sea una semana en donde la gloria del Señor esté presente en tu vida. Que Dios me los bendiga grandemente, amados hermanos, y nos vemos Dios primero el jueves, que creo que le toca a don Alex, ¿verdad? El jueves nos vemos con Alex. Y el próximo domingo, por favor, el culto es normal, empieza a las 9:30, nada más que va a tener ese aspecto al final, que es un aspecto muy rapidito. Así que, por favor, no me falten porque es que hay asamblea y a mí no me interesa. No falten, vengan a la casa del Señor. Dios me los bendiga. Gracias.